a la sexta clase del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. Esperemos que las demás personas se vayan incorporando poco a poco, pero vamos a ir dando inicio. Bueno, recordarles un poco, ¿verdad? Que el proyecto ha ido creciendo, que el proyecto sigue adelante, ¿verdad? La idea es que el proyecto se haga colectivo, ¿verdad? Entonces, cualquier idea que ustedes tengan para aportar al desarrollo del proyecto es bienvenida. El día de hoy tenemos una dinámica bastante interesante. Como les digo, espero que ojalá no se nos vaya la luz porque estaba lloviendo bastante acá en Heredia, Costa Rica. Vamos a hacer como una especie de resumen de lo que hemos estudiado desde la primera clase hasta hoy, que llegamos a la sexta clase. Un recorrido que ha abarcado dos épocas muy significativas, del 1900 al 2020 y del 450 antes de la era actual a el 1300 de la era actual o después de Cristo. O sea, hemos abarcado grandes extensiones de tiempo a partir de un análisis crítico de la realidad para comprender distintos mecanismos de dominación. Hoy vamos a hacer precisamente un resumen de este recorrido y en una segunda fase vamos a promover un diálogo referente a lo que hemos estudiado, qué les ha gustado y qué no les ha gustado y cómo podemos mejorar en la cátedra y en el curso para seguir en la siguiente fase del curso. Entonces, bueno, vamos a iniciar recordando que las primeras dos clases establecimos como una especie de marco teórico para el curso. Este marco teórico partió de un estudio contextualista. El contextualismo es un método de investigación que se opone a la teoría política occidental y a el abordaje tradicional de la ciencia política. Este estudio contextualista implica que analizamos a los autores en sus propios contextos para diferenciar lo que estos autores quisieron decir para sus propios contextos de lo que se ha interpretado de ellos y de ellas en otros momentos de la historia occidental. Esto para discernir los distintos mecanismos de dominación a partir de los cuales hemos sido sometidos y sometidas en los discursos académicos que interpretan determinados autores y autoras en la historia. Principalmente después de 1950, cuando la teoría política se convierte en una disciplina independiente de la ciencia política. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX no existía una tradición a la cual apelar para estudiar teoría política o filosofía política. O sea, no existía un conjunto de autores y de textos al cual debiéramos recurrir para legitimarnos como personas que estudiamos política. Debiéramos recurrir para legitimar nuestros discursos como científicamente políticos. O sea, discursos que eran válidos científicamente para hablar de la política. Y si no existía un conjunto de autores, tampoco existía un conjunto de épocas, mucho menos un conjunto de textos y mucho menos un conjunto de argumentos. Se aplicaban distintos métodos para estudiar la política en la primera mitad del siglo XX. Entre estos métodos se encontraba la historia de las ideas. La historia de las ideas, por ejemplo, va a implicar diferencias entre el modo de abordar la política en Estados Unidos e Inglaterra y el continente europeo, porque en Estados Unidos se buscará justificar una nacionalidad a inicios del siglo XX a partir de la exaltación de figuras de las gestas históricas estadounidenses como la independencia y la guerra civil. Mientras que en Inglaterra se recurrirá al pensamiento de la reforma inglesa y en el continente europeo, dependiendo del país en el cual se encuentre, se recurrirá a distintas tradiciones o a distintos autores y autoras y argumentos. En este contexto de la primera mitad del siglo XX, el mundo occidental como tal no tiene esa noción de unidad. Esas tradiciones buscan definir las identidades nacionales. Sin embargo, la diversidad metodológica que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX
implica, por ejemplo, en Estados Unidos, distintos modos de conductismo. Un conductismo es el propio de el abordaje de la historia de las ideas que ya mencionamos, donde destacan autores como Charles Merriam, que fue el primer conductista estadounidense, y William Dunning. Pero ya después de la década, finalizando la década de 1920, iniciando la década de 1930, se recurre a un nuevo tipo de conductismo, de acuerdo con el cual conceptos como democracia, Estado, libertad, igualdad, no son o no importa tanto cómo hayan sido definidos y estudiados a partir de un análisis de la historia, sino que lo que importa es cómo estos conceptos se manifiestan en lo que dice y hace la gente. O se hace un conductismo más dirigido a determinar el comportamiento de las personas y que comenzará a emplear los medios de comunicación para generar ese tipo de reacciones o relaciones de estímulo-respuesta. Otra corriente que se va a desenvolver en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX es la teoría política, pero una teoría política que va a ser una disciplina o una subdisciplina de la ciencia política. La ciencia política se considera una ciencia liberal y la teoría política una subdisciplina de esta ciencia. De acuerdo con la teoría política, que en la primera mitad del siglo XX es estudiada por autores como, o es planteada por autores como George Sabins, que desaparecerán del ámbito académico de estudio de la política en la segunda mitad del siglo XX, planteará una versión racionalista de la política. O sea, a la teoría política como tal no le interesa lo que la gente diga o haga, o no le interesa a partir del pasado para justificar una conducta presente de las personas que viven dentro de un territorio que es un país y a la vez una nación. O sea, no le interesa el método de la historia de las ideas, ni el método del conductismo o de la democracia, de la ciencia política de la democracia, que es el otro método conductista planteado por Harold Laswell en la escuela de Chicago. A la teoría política lo que le interesa es el deber ser, o sea, plantearse el deber ser del hombre. Entonces, ¿cuál es el deber ser político del hombre? Y lo digo entre comillas, ¿verdad? Y cómo debe actuar de acuerdo con ese deber ser. O sea, mientras el conductismo se refiere a una determinación del ser, precisamente en la determinación de su conducta en la práctica o en la determinación de su nacionalismo a partir de la historia de las ideas, la teoría política planteará definir el futuro, o sea, hacia dónde tiene que tender el hombre para realizarse políticamente. Por eso hay un divorcio entre la teoría política y la realidad. Sin embargo, la teoría política en la primera mitad del siglo XX sigue poseyendo la característica de ser una disciplina comprometida. Es una disciplina comprometida en tanto que es el historiador o la historiadora que hacen la historia de la política quienes definen a qué autores, a qué argumentos, a qué textos, a qué épocas van a recurrir para plantear sus argumentos. Y son los mismos historiadores e historiadoras quienes van a definir aquellos principios del deber ser de la humanidad hacia los cuales tenderá su proyecto político. O sea, la teoría política, al igual que la ciencia política en sus otros métodos, como lo era la historia de las ideas y el conductismo de la escuela de Chicago, son posiciones comprometidas en la primera mitad del siglo XX. Ya en la segunda mitad del siglo XX, estas posiciones dejan de ser comprometidas. ¿Y por qué es que dejan de ser posiciones comprometidas? Lo hacen porque el mundo se fracciona en dos. Hay una distinción entre el mundo occidental y el mundo no occidental, donde lo que más le preocupa a Occidente del mundo no occidental es la Unión Soviética como tal, el auge de la Unión Soviética y los países no alineados. En este sentido, también le preocupará a Occidente aquellos discursos no occidentales que se desarrollan en las academias occidentales. Entonces vemos que en las academias occidentales, occidentalizadas o colonizadas por el imperialismo yanqui, por ejemplo en Costa Rica,
durante la segunda mitad del siglo XX encontramos una contraposición política entre la derecha y la izquierda. Entonces, la derecha va a emplear un discurso de acuerdo con el cual la política es racionalista, o sea, parte de ese principio de la teoría política. Pero aparte de eso, planteará de una pretensión positivista de neutralidad, o sea, de acuerdo con la cual la teoría política como tal no es comprometida, para oponerse al método materialista que era empleado en la Unión Soviética y a la posición comprometida del investigador que se apela en las posiciones marxistas. Entonces, las posiciones de la derecha dirán que no, que la teoría política como tal es una ciencia y que no es comprometida, que se remite a un análisis textual, que deja el contexto de lado, que es el argumento mismo del texto el que debe ser estudiado en función del deber ser de la humanidad, pero ese deber ser de la humanidad ya no es definido por el historiador o la historiadora, sino que ha sido definido por la teoría política misma. ¿Por qué por la teoría política misma? Porque en la década de 1940 se da un proceso de separación de la teoría política de la ciencia política. Y ya para la década de 1950, la teoría política es una disciplina independiente. En este sentido, en la primera tarea que tuvo la teoría política para llegar a ser una ciencia independiente de la ciencia política fue determinar su objeto de estudio. Y para determinar su objeto de estudio definió una serie de épocas, de autores, de libros y de argumentos para determinar cómo se debía estudiar la historia. De ahí es donde, por ejemplo, se nos dice que debemos estudiar el liberalismo a partir del siglo XVII y en Inglaterra. Pero no solamente a partir del siglo XVII, sino que en la segunda mitad del siglo XVII. O sea, queda excluida toda la guerra civil inglesa. Pero no solamente de la segunda mitad del siglo XVII, sino que de los acontecimientos de 1689, 1690 o la gloriosa revolución. Por lo que el periodo republicano, el periodo de la restauración de la monarquía, no son de tanta relevancia como esa gesta o los acontecimientos de la década de 1680 que conducen a esa gesta tampoco son de relevancia. Importa ver la gloriosa revolución de 1689 como el origen del liberalismo. Y no solamente esta época o esta gesta histórica, sino que también un autor, John Locke. O sea, no es posible estudiar el origen del liberalismo, incluso dentro de esos márgenes ya así determinados por la teoría política, a partir de Algernon Sidney o John Tyrrell u otros autores que predominaban en la época de John Locke. Debe ser John Locke el padre del liberalismo. Esto es establecido así a partir de 1950. ¿Y por qué a partir de 1950? Porque el liberalismo como tal, en su acepción política, no estaba disponible para John Locke en el siglo XVII. O sea, en el siglo XVII el término liberal era remitido a una visión que rompía con los parámetros escolásticos de la ciencia y una visión ética de acuerdo con la cual yo también podía romper con algunos preceptos éticos que me habían impuesto o que había asumido para asumir otros preceptos que fueran mejores para mis acciones prácticas. Pero el sentido político de liberal no estaba disponible en Inglaterra en el siglo XVII. Es hasta el siglo XVIII que el sentido es apropiado y determinado políticamente en España. Y de la Constitución de 1812, la Constitución Liberal Española, es que el partido Tory o el ala conservadora de la política inglesa lo asume para hablar peyorativamente del sector más radical del partido Whig o el partido progresista, entre comillas, porque era un sector que ya no apelaba al laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, el mundo se mueve solo, sino que apelaba a que el Estado debía intervenir en la economía para generar una serie de reformas sociales que ayudaran a equilibrar las desigualdades que genera el mismo mercado. Ahí podemos ver la influencia inglesa en el pensamiento reformista inglés, costarricense, de la primera mitad del siglo XX. En este sentido,
es hasta ahí que el término liberal es empleado en Inglaterra, y es empleado en un sentido peyorativo, como que le dijéramos a estudiantes de la UCR chancletudos o chancletudas. Ese es el sentido con el que comienza a utilizarse el término en su sentido político en Inglaterra. ¿Cómo es que se llama? Después de esto, John Locke tampoco era considerado un filósofo importante, ni siquiera en otros campos del saber, antes del surgimiento del Partido Liberal Inglés, que se da en la primera mitad del siglo XIX. En ese sentido, John Locke comienza a ser reivindicado primero por su labor en la psicología y en la ciencia, con su tratado sobre el entendimiento humano, posteriormente sus tratados sobre educación, la tolerancia, y no es sino hasta la segunda década, inicios de la primera y la segunda década del siglo XX, que John Locke comienza a ser reivindicado en términos políticos. ¿Por qué? Porque se consideraba que su obra política contradecía su obra sobre el entendimiento humano. Y no es sino hasta 1950 que John Locke es considerado padre del liberalismo. Sin embargo, desde que ingresamos a estudiar incluso filosofía en la universidad, se nos dice que John Locke es padre del liberalismo. O sea, se nos ha estafado, se nos ha engañado. Y no solamente cuando estudiamos filosofía, cuando estudiamos psicología, cuando estudiamos educación, cuando estudiamos estudios sociales, etc. En algún momento dado sale que John Locke es padre del liberalismo. Esto es una invención de 1950, porque la teoría política occidental se dedica a determinar su objeto de estudio. Pero no es solamente la época y el autor, sino que también los textos. O sea, John Locke tiene muchos textos sobre política. Tiene unas obras, por ejemplo, que se llaman los Two Tracts on Government, o los dos tratados sobre el gobierno, que fueron escritos en la década de 1680, y en los cuales él justifica que el rey tiene el derecho de imponerle la religión al pueblo. O sea, algo que se va a oponer a sus posteriores tratamientos de lo que es la tolerancia religiosa, y también a sus planteamientos políticos en los Two Treaties on Government, o los dos tratados sobre el gobierno civil. Pero tampoco son los dos tratados sobre el gobierno civil los que exaltará la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, sino que será el segundo tratado, y sin el primer capítulo, en el cual John Locke resume el primer tratado. Y cuando separamos al segundo tratado sobre el gobierno civil del primero y de ese primer capítulo, es lo que llaman el ensayo sobre el gobierno civil. Y el ensayo sobre el gobierno civil es el que se considera la obra fundacional del liberalismo inglés y del liberalismo occidental. Pero no solamente es una selección de textos, sino que también es una selección de argumentos. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos a John Locke, ya no podemos estudiar cualquier aspecto de su obra, sino que tenemos que estudiar su teoría de la propiedad, su teoría de los derechos humanos. O sea, en la segunda mitad del siglo XX, la academia como tal va a regular una serie de discursos para que nuestros discursos sobre la política sean científicamente correctos, sean políticamente correctos y sean académicos. Si utilizamos discursos que son comprometidos, no son académicos. Si apelamos a otros autores que no son los que ha seleccionado la teoría política occidental como tales, no somos académicos y académicas. Ese es el sentido de la crítica que se le hace a la teoría política occidental como tal. ¿Y quién define ese canon? Si en la primera mitad del siglo XX, cuando la teoría política occidental todavía era una disciplina de la ciencia política y era una subdisciplina comprometida, porque el historiador o la historiadora definía desde dónde partía y los principios del deber ser hacia los cuales partía, ¿quién define ahora esos aspectos que llegan a ser una especie de arcano político y arcano culto? Pues lo definen los sectores más conservadores del tratamiento de la política en las academias angloamericanas. O sea, a pesar de que la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX se nos sigue presentando como una disciplina liberal, los parámetros a partir de los cuales tenemos que estudiar el liberalismo son parámetros definidos por el conservadurismo estadounidense. El conservadurismo estadounidense define el canon de la teoría política occidental y exalta los mecanismos metodológicos de exclusión a partir de los cuales se puede hablar de la política.
En ese sentido, dentro de esos sectores conservadores, un autor destacado es Leo Strauss. Pueden ustedes investigar quién es Leo Strauss y qué papel desempeña para las tradiciones más conservadoras estadounidenses, llegando a ser una influencia incluso para George W. Bush. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX nos topamos con discursos académicos sumamente sesgados. Tenemos que cumplir con una serie de requisitos para que nuestros discursos sean aceptados como políticamente correctos. Y estos sesgos vienen de uno y otro lado, porque de otro lado te exigen hablar de materialismo histórico, te exigen hablar de lucha de clases, te exigen una posición comprometida con algo que ya está predeterminado. Y de este lado de la teoría política de la democracia que estamos criticando acá, tenemos que apegarnos a este canon de autores y textos, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Kant, Hegel, para estudiar la política, y tenemos que emplear el método racionalista, o sea, enfatizar el estudio de los textos, no enfatizar los contextos. Eso va a caracterizar el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX. Y a partir de estas visiones conservadoras se establecerá el doble discurso de la democracia liberal occidental. ¿En qué consiste el doble discurso de la democracia liberal occidental? En que Occidente definirá una serie de principios a partir de los cuales su identidad se diferenciará de la identidad de lo no occidental, principalmente de lo que había del otro lado de la cortina de hierro, o de la Unión Soviética, los sectores que apoyaban a la Unión Soviética y los países no alineados. En este sentido ya lo vimos cómo era en el plano académico. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en el discurso político? Ese doble discurso estadounidense u occidental se caracteriza porque definirá una serie de características para asegurar que una nación tiene un sistema de gobierno que es democrático y liberal. Sin embargo, esa serie de características le sirven solamente para validar aquellos gobiernos y aquellas naciones que se someten a sus criterios de imperialismo yanqui. Las naciones que se oponen a los criterios de dominación imperial estadounidense, entonces, independientemente de si sean democráticas, de si sean comunistas, de si sean bien organizadas, de si no estén bien organizadas, independientemente de eso, no van a ser consideradas por Estados Unidos democracias liberales. Y si no son consideradas democracias liberales, en la segunda mitad del siglo XX son consideradas tiranías. Y si son tiranías, a partir de este discurso, Estados Unidos legitimaba la promoción de guerras civiles hacia el interior de esos países, o incluso la intervención militar de Estados Unidos para llevar la democracia, la libertad y el liberalismo a esas naciones. Entonces, nos decía Estados Unidos y el discurso occidental que para que un gobierno fuera, o que para que un país fuera gobernado democráticamente, debía garantizar una serie de derechos naturales o presentados como naturales. Estos derechos eran principalmente el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vida. Entonces, si un país atentaba contra la propiedad privada, que es el pilar del capitalismo occidental, entonces ya no es democrático. Independientemente de si la organización, por ejemplo, como en pueblos autodeterminados, como por ejemplo pueblos chapanecos, donde tienen una organización económica distinta y un sistema bastante democrático, o sea, por no asimilar el hecho de la propiedad privada como un derecho natural, ya no son democráticos. Otra cuestión es asumir una serie de derechos civiles o derechos positivos, como lo son la libertad de comprar y vender en el mercado, y la libertad de tránsito, la libertad de expresión, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, la libertad de prensa y la libertad de expresión se dan solamente si esto no perjudica los intereses imperiales estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX. La otra parte, el otro requisito del discurso es que el pueblo tenga un derecho de manifestarse. Esto nuevamente, ¿verdad? O sea, que el pueblo pueda manifestarse en contra del gobierno, siempre y cuando sus manifestaciones
no atenten contra los intereses de Estados Unidos y de sus grandes empresas. Esto porque quería hacer una oposición a la represión de los movimientos sociales en la Unión Soviética y otros países no occidentales del mundo. Por otra parte, Estados Unidos dirá que debe haber una democracia representativa con elecciones populares, o sea, el sistema electoral es impuesto como un requisito para que un país sea considerado democrático. Entonces, cada lapso de tiempo deben ser elegidos sus puestos de gobierno o algunos de sus puestos de gobierno, cosa que también es en oposición, ¿verdad?, a otras formas de organización política, por ejemplo, la China, ¿verdad?, en este momento, o la de la Unión Soviética en su momento, etcétera, ¿verdad? Entonces no eran democráticos porque no tenían un sistema electoral. Y finalmente, la separación de los poderes. O sea que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial debían estar separados. Como decimos, esto lo empleaba Estados Unidos para reafirmar como democracias liberales aquellos países en la segunda mitad del siglo XX que se ajustaban a sus criterios de dominación. Entonces Costa Rica, por ejemplo, era una democracia liberal. Y se nos enseñaba desde la escuela, desde cívica, de todo, que somos una democracia liberal, con ciertas peculiaridades como que somos un país de paz, que no existe un ejército, que somos pura vida, que el tico es pacífico, pero somos una democracia liberal. Ese era el discurso que imperaba en la segunda mitad del siglo XX. Después de la caída de el muro de Berlín y de la Unión Soviética, Estados Unidos afianza más su dominio en Occidente. Lo hace a partir de pensamientos como el de Frank Fukuyama, de acuerdo con el cual la historia ha muerto con la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, y como ya no hay contradicción, la historia caminará por un único sentido y el capitalismo se expanderá por el mundo, y etcétera, 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 todas estas ideas muy ajenas a la realidad de Frank Fukuyama. Pero entonces hay una diferencia entre el conservadurismo y el neoliberalismo, en tanto que el conservadurismo apela por que el Estado debe intervenir en la economía, pero para garantizar los derechos exclusivos de las élites que así se lo merecen por tradición, de acuerdo al conservadurismo, y de sus empresas. Mientras que el neoliberalismo dirá que el Estado no debe intervenir en la economía y que el mercado debe regularse solo. En este sentido, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, el conflicto es bastante válido, porque ahí yacen las empresas, están las empresas estadounidenses de las élites nacionales, pero cuando hablamos de colonialismo, no hay tanta diferencia entre el conservadurismo y el neoliberalismo, porque las mismas élites conservadoras van a buscar expandir sus dominios en las colonias sin tener trabas. Y los estados nacionales son trabas. Entonces el discurso neoliberal es arrojado con mayor fuerza sobre aquellos sectores occidentalizados o las colonias y los sectores imperializados por Estados Unidos. De ahí que, por ejemplo, en la década de los 90, en países como Costa Rica, vivenciamos los primeros procesos de privatización fuerte. Recordemos que Costa Rica, a partir de una noción fuerte del Estado Social de Derecho, de los impulsos comunistas, de los impulsos reformistas y de los impulsos incluso de una socialdemocracia o un socialismo liberal que imperaron ya fuera la primera mitad del siglo XX o en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, se conformó un sólido Estado Social de Derecho. Ya en la década de los 90 comienzan con los procesos de privatización. Por ejemplo, Codesa, Aldesa, Alunasa, todas estas empresas que pertenecían al Estado comienzan a promoverse que se privaticen. Porque privatizando estas empresas vamos a pagar la deuda externa y la economía nacional va a ser más rica y entonces todos y todas nos vamos a beneficiar. Sin embargo, esas empresas se vendieron por cantidades ínfimas en función de su valor real, no se pagó la deuda externa y simplemente era el impulso de estas políticas estadounidenses que se arrojaron a amarrar más a América Latina. Otra idea que tenía Estados Unidos era arrojarse sobre los territorios que estaban dentro de lo no occidental.
O sea, aquellos territorios que fueron dominados por la Unión Soviética o incluso los países neutrales de los países no alineados. Sin embargo, a partir de 1998, cuando China comienza a oponerse a la hegemonía económica mundial estadounidense, principalmente al predominio del dólar, Estados Unidos se da cuenta de que tiene una dependencia económica con China, de que más de la mitad de su deuda externa es con China. Y entonces, para contener a China, Estados Unidos apela a medidas militares. De ahí que en 2001 se da no solamente el derrumbamiento de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, sino también que inicia la guerra con Afganistán. Entonces Estados Unidos comienza una guerra con Afganistán. Curiosamente Afganistán, si Osama Bin Laden era de Arabia Saudita, no de Afganistán, Estados Unidos le declara la guerra al Talibán y entonces se desata la lucha de Estados Unidos por controlar el petróleo en Afganistán. Una guerra que desde todo punto de vista no ganó y que incluso en este momento Estados Unidos se debate entre si conservar sus tropas o sacarlas de Afganistán porque la guerra la están perdiendo en Afganistán. Después de y de todo modo lo que a Estados Unidos le interesaba en Afganistán era controlar el petróleo para bloquear la entrada de petróleo a China. O sea, era una medida militar para contener económicamente a China. El segundo paso en este plan era Irak. Y entonces en 2003, George W. Bush hijo dice que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Invade Irak, mata a Saddam Hussein, lo hace preso, luego lo ejecutan y Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Pero a partir de eso, Estados Unidos controla el petróleo de Irak y establece nuevos modelos de seguridad en el Medio Oriente, que también los trasladan a América Latina, o que tal vez como lo estudia mi compañero Brian González, ya se estaban experimentando en América Latina. Y estos modelos de seguridad lo que pretenden es ir allanando el terreno en el Medio Oriente para que las compañías gringas puedan extender su dominio comercial en esas zonas que eran no occidentales. Posteriormente, Estados Unidos trata de expandirse a lo largo del Medio Oriente, pero también vamos encontrando la contraparte china. En la primera década del siglo XXI, China comienza a incentivar el crecimiento de las economías emergentes mediante la conformación de las BRICS, un banco que agrupa a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Ya en 2010, el plan militar de Estados Unidos estaba listo para invadir Siria. ¿Por qué Siria? Para continuar con el plan de minar la entrada de petróleo a China. Pero en ese momento Rusia le dice a Estados Unidos que si invade Siria, va a entrar en guerra, que cualquiera que invada Siria va a entrar en guerra con Rusia. Entonces, si en 1998 China ya le había puesto un freno militar, un freno económico a la hegemonía estadounidense, en 2010 Rusia le pone un freno de corte militar. Ok, bueno, en América Latina a partir de esto comenzamos a ver también procesos de mayor neoliberalización, los ataques, bueno, en la primera década del siglo XXI vimos la aprobación del TLC, para inicios de la segunda década del siglo XXI las luchas fuertes por el presupuesto universitario, en contra de los planes de Laura Chinchilla, de cortar los presupuestos de la educación, etcétera, y podemos seguir avanzando a lo largo de esta segunda década del siglo XXI, pero vamos a cortar un poco para avanzar. Entonces vemos que en las segundas 2 décadas del siglo XXI hay una crisis de la democracia liberal. O sea, aquellos argumentos que eran empleados por Estados Unidos para justificar una democracia liberal en sus vasallos en el mundo ya no les son funcionales. Estados Unidos requiere de otros criterios y entonces ya ni siquiera la noción de oligarquía es suficiente para argumentar las prácticas políticas que incentiva Estados Unidos en el mundo. ¿Cuál es la política que incentiva a Estados Unidos en el mundo?
Es la tiranía moderna. Una tiranía que se caracteriza porque no es gobernada por una sola figura, aunque sí se exaltan figuras como Donald Trump, Bolsonaro, Bukele, este tipo de figuras, ¿verdad? Pero lo que ya se de fondo no es esa figura, sino una especie de estado profundo. Una tiranía en tanto que comete atrocidades que trascienden incluso a la misma oligarquía y que violenta todos los principios que habían sido definidos por la misma democracia liberal. La separación de los poderes, las democracias representativas o los sistemas electorales como tales llegan a estar totalmente delegitimados, se reprime el derecho de resistencia de los pueblos, como lo hemos visto en Costa Rica, por ejemplo. Uno de los ejemplos más recientes, la reforma procesal laboral, ¿verdad?, que considera servicios esenciales los que brindan a aquellos sectores que tradicionalmente han sido fundamentales para las huelgas y las marchas, etcétera. Entonces, nos interesa estudiar ese discurso que está en decadencia, porque es un discurso que también llega a calar desde una perspectiva ética en instituciones decadentes, en instituciones que fueron conformadas por el mismo imperialismo, pero que el contexto del COVID-19 comienzan a dar un giro discursivo a partir de los excesos propios de la misma tiranía. Me refiero, por ejemplo, a la OMS e incluso a la ONU. Entonces, aquí es donde es importante comprender estos discursos que han generado toda la ideología occidental que ha desembocado en este momento tiránico de la humanidad. Aquí fue donde comenzamos a estudiar a Aristóteles y nos dimos cuenta que desde Aristóteles, o la interpretación que se hace en la segunda mitad del siglo XX en Aristóteles, comienza a establecerse un esquema de mando y obediencia. Las relaciones políticas que yacen, o incluso las relaciones que yacen desde lo que Occidente en la segunda mitad consideraba como no político, que era lo privado, que eso no era dentro de la esfera política o de la esfera pública, y dentro de la esfera pública era que se desarrollaba todo lo político. Sin embargo, podemos ver que todo es político y que desde el mismo hogar, desde la misma familia, comienzan a naturalizarse esquemas de dominación de acuerdo con los cuales hay una relación de mando y obediencia. Entonces existe un hombre adulto griego que manda a su esposa, manda a sus hijos, manda a sus esclavos y manda a su servidumbre. Y esto lo hace porque es de acuerdo con la naturaleza. O sea, es antinatural que su esposa se subleve y le diga, no, usted no me manda. Es antinatural que los hijos le digan, papá, usted está equivocado. Es antinatural que la servidumbre llegue y le diga, hagamos las cosas de otra manera. O sea, a partir de la imposición natural, a partir de una concepción de la ley natural, de esta noción de verticalidad, de mando y obediencia, se nos priva de otro tipo de relaciones sociales. O sea, se nos imposibilita la posibilidad de gestarnos nuestra propia libertad, de gestar nuestra libertad y autodeterminarnos en otro tipo de relaciones humanas. Entonces se nos impone la verticalidad, y no solamente la verticalidad, sino una verticalidad despótica de mando y obediencia. Donde hay mando y obediencia no hay diálogo, simplemente acatamiento o desobediencia. Este tipo de relaciones se nos impone como el esquema general de hacer política, y es un esquema que es natural, que no podemos cuestionar, que es al que debemos atenernos, y eso es lo que nos comienza a naturalizar en la segunda mitad del siglo XX, como si esos autores y autoras hubieran escrito para nosotros y nosotras. Pero no solamente hay un dominio de ese hombre patriarcal que domina a su hogar, que domina a la mujer, que domina a su compañera, que domina a sus hijos, que domina la servidumbre, que domina la esclavitud, sino que también hay una jerarquización. Hay una jerarquización de acuerdo con la cual, por un lado, van a estar los griegos, los hombres griegos, y los hombres no griegos. Los no griegos nacieron para ser esclavos. Los griegos nacieron para mandar. Y los hombres están por encima y por fuera de la naturaleza. Pero los hombres tampoco son todos iguales, sino que dependiendo de su conocimiento y de su riqueza, algunos van a ser superiores a otros.
Y solamente entre una cúpula pequeña, entre una élite pequeña, donde todos son iguales, es donde se van a entablar relaciones democráticas. Y esa cúpula pequeña es la que se va a considerar la cúpula de la ciudadanía. O sea, son los ciudadanos. Todas las demás personas no van a ser ciudadanas. Recordemos que Aristóteles, para su planteamiento de un gobierno ideal, nos dirá que las personas que se dedican a los oficios manuales no necesariamente pueden ser libres, pero no necesariamente tienen que tener ciudadanía. Entonces estamos diciendo que toda la clase trabajadora como tal no necesariamente tiene que tener ciudadanía, que el campesinado no tiene que tener ciudadanía. Podríamos decir que estos argumentos justifican en la segunda mitad del siglo XX que el indio y la india no tienen que tener ciudadanía. Aquí hay todo un debate, ¿verdad? Porque entonces tampoco es que se incorpore a lo que no se autentifica dentro de lo que es autentificado, sino que se reconozca esa otra deidad como auténtica en sí misma, ¿verdad? Pero entonces vemos que aquí es donde estos discursos se comienzan a contraponer y ese lenguaje de que hay un ente, de que hay un hombre que es políticamente superior, que es éticamente superior porque es más bueno que todos los demás hombres, va a estar entre iguales con otros hombres que son iguales a él y van a definir el ser de los demás seres, tanto humanos como no humanos, a partir de semejanza y diferencia consigo mismos. En la medida en que yo me parezca más a un hombre adulto griego, que hable griego, que tenga costumbres griegas, que tenga saberes especulativos, de epistemología, no de tecneo o arte. En la medida en que yo vaya cumpliendo esas características, me voy a ir asemejando más a esa clase de hombres y eso me va a legitimar por naturaleza como un ciudadano. Entonces vean ustedes qué interesante las visiones conservadoras, de acuerdo con las cuales existe una élite dentro de los países que por una tradición tienen derechos exclusivos y son derechos que deben ser ratificados por el Estado. Y por eso el Estado debe velar por sus intereses, por sus riquezas, por sus honores y por sus empresas. Vean ustedes desde dónde se viene justificando ese orden que lo podemos ver en Costa Rica con las élites conservadoras costarricenses como tales. Ya llegando a Agustín de Hipona, nos dimos cuenta que existe una naturalización similar, pero que esa naturalización no solo se justifica desde una visión de una ley natural, donde Agustín también acepta la ley natural, pero la ley natural va a estar por debajo de la providencia divina. Y es la providencia de Dios la que va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que yo como ser humano, como mísero ser humano, como ser humano atrapado en un cuerpo que es corrupto, que es pecaminoso, que tiende al placer, no voy a poder discernir. A menos de que yo, empleando la razón, pueda obtener la revelación. Y la revelación solo se obtiene en las Sagradas Escrituras. Y entonces el verdadero gobierno que tiene que regir incluso la parte civil, es el gobierno eclesiástico, porque es aquel que está más cercano a lo divino y es aquel que comprende la providencia de Dios. Y entonces las demás personas o el pueblo no tiene derecho a la resistencia. ¿Por qué? Porque el pueblo no es capaz de comprender los designios divinos. El pueblo debe acatar las órdenes que se le impongan desde arriba, nuevamente legitimando esta relación de mando y obediencia, que se le impongan desde arriba por revelación divina. O sea, aquí está hablando Agustín de la justificación de una teocracia basada en el poder del Papa, del cristianismo romano en el periodo de decadencia del Imperio Romano. Pero Agustín nos va a naturalizar también todas las relaciones patriarcales que encontrábamos en Aristóteles. Y por otra parte también nos va a decir que existen dos ciudades, la ciudad terria y la ciudad celeste. En la ciudad terria vamos a entregarnos a las cosas del hombre, a las cosas del cuerpo, mientras que en la ciudad celeste vamos a renunciar a las cosas del hombre y vamos a entregarnos a Dios. En ese sentido, Agustín dice, dichoso quien es pobre, porque hace ayuno involuntariamente y eso lo acerca más al reino de los cielos. O sea,
Mi naturaleza corrupta y mi cuerpo va a estar asociado a toda demanda de derechos humanos, de derechos civiles, de derecho a la alimentación, de derecho al trabajo, de derecho a la vivienda, de derecho al amor, de derecho a un montón de cuestiones que me satisfagan en tanto que materialidad, en tanto que cuerpo y en tanto que espíritu. En el sentido cultural crítico, todas las demandas de derechos humanos que se realicen van a estar sujetas a la ciudad terrenal, a la naturaleza corrupta de la humanidad, al pecado, mientras que yo tengo que renunciar a todas esas demandas, porque más bien entre más se violenten mis derechos, más dichoso soy, porque eso me va a acercar más a la vida eterna. Entonces, esa es la actitud que debo asumir porque el gobierno celestial es un gobierno de mando y obediencia. Yo tengo que obedecer los mandatos de Dios. Mientras que en el gobierno terrio, para que fuera un gobierno bueno e inspirado en Dios, yo tengo que obedecer los mandatos del príncipe. Y el príncipe tiene que tener la fortaleza para ejecutar un proceso de pacificación. O sea, no promover la paz, sino la pacificación. O sea, imponer sus criterios de verdad a todas las partes que se encuentren en disputa. Pero al hacerlo tiene que tomar en cuenta los preceptos divinos, porque si no toma en cuenta los preceptos divinos, eso no va a conducir al bien y la ciudad terrena es temporal, está destinada a desaparecer. Si cayó Roma, caerá cualquier otra ciudad. Vean ustedes qué interesante el discurso de Agustín, cómo también se adapta al conservadurismo estadounidense, en tanto que el pensamiento conservador estadounidense no es católico, es un pensamiento protestante o de la reforma religiosa, se inspira en el pensamiento de Calvino, y el pensamiento de Calvino inspira el puritanismo británico, y el puritanismo británico es el que migra a América y establece las primeras colonias. Entonces vean ustedes toda esta relación, en tanto que, por ejemplo, Martín Lutero, que es quien comienza los procesos de la Reforma, o a quien se ha acreditado el inicio de los procesos de la Reforma, es un fraile agustino, o sea, parte de principios de Agustín. Entonces, hay una funcionalidad en este tipo de planteamientos para reafirmar órdenes conservadores, como por ejemplo los órdenes machistas y patriarcales. Entonces la mujer debe estar en la casa y destinada al cuidado, porque eso no solamente es natural, sino que es la voluntad de Dios. Y si la mujer se revela, ya no está actuando solamente en contra de la naturaleza, sino que también está actuando en contra de la voluntad de Dios. Vean ustedes el peso moral y político que yace en todo esto. Desde las relaciones microfamiliares, donde se dan los micromachismos, como les conocemos actualmente, hasta las relaciones de el ordenamiento público. O sea, el ordenamiento público tiene que brotar de un ordenamiento eclesiástico, en Agustín de Hipona. El ordenamiento público tiene que brotar de una élite de hombres virtuosos, en Aristóteles. Ya para el siglo XIII vamos a encontrarnos el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿verdad? Que va a ser muy predominante en los últimos siglos de la Edad Media, porque de él se fundamentará la escolástica. O sea, la escolástica va a ser una repetición de la repetición de la repetición, una glosa de la glosa de la glosa de Tomás de Aquino. Algo similar a como está sucediendo en la academia actualmente, con los parámetros discursivos que impone APA, donde se enfatiza una noción de propiedad privada. Entonces no hay una noción colectiva del conocimiento. Entonces no prima lo que yo pueda decir, sino que yo reconozca y acepte e interiorice en mi ser que el conocimiento es privado. Entonces yo tengo que citar a Juan Pérez porque eso le pertenece a Juan Pérez. No tengo que citar a Juan Pérez para que otra persona que esté investigando la idea que yo traté de Juan Pérez pueda recurrir a Juan Pérez para seguir profundizando en su propia idea. Yo tengo que citar para reconocer la propiedad privada, y entonces vemos que los estados de la cuestión y los mismos marcos teóricos de la investigación se convierten en unos monstruos obsoletos que lo que hacen es hacer una glosa de la glosa de la glosa. Yo tengo que decir lo que dijo tal, lo que dijo tal, lo que dijo tal, lo que dijo tal, y nunca puedo decir lo que digo yo.
O sea, esto es como una especie de crítica que hace Descartes al pensamiento escolástico de su época, pero criticando a la academia como tal de nuestra época. O sea, tenemos que reactualizar esa crítica cartesiana a la universidad. La universidad está obsoleta, tiene mecanismos obsoletos, lo que nos hace a partir de APA. APA es una institución que ha legitimado los mecanismos de tortura de Estados Unidos a presos políticos y nos sigue torturando, nos sigue haciendo torturar a estudiantes. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que llegar a decirle a un estudiante, eso que dice ahí, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién lo dijo? Tenga cuidado, porque recuerde que le pueden sancionar hasta con 2 años si usted plagia. O sea, no incentivar una ética de la investigación, sino incentivar una represión, una nueva relación de mando y obediencia. Pero volviendo a Tomás de Aquino nos dirá que la potestad de gobernar proviene de Dios. Y por tanto, los mecanismos de coacción para que el precepto jurídico sea aplicado, esos mecanismos no solamente tienen una coerción física, sino también una coerción espiritual. Porque el cristiano tiene que velar o actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si Dios estableció mecanismos de acuerdo con los cuales los reyes iban a gobernar y que la monarquía era una buena forma de gobierno, los súbditos como tales no pueden rebelarse contra la voluntad del rey, a menos que el rey o quien gobierne no vele por el bien común. Aquí es donde hay una ruptura interesante entre el pensamiento agustino y el pensamiento tomista. Tomás de Aquino brindará un punto de partida para concebir una teoría de la resistencia legítima de los pueblos. Si quien gobierna no vela por el bien común, el pueblo como un todo puede llevar las medidas de protesta, incluso hasta cambiar el gobierno. En este sentido, Tomás de Aquino no lo dice desde una perspectiva tan revolucionaria, lo dirá desde una perspectiva teológica. O sea que si quien gobierna hace un abuso del poder e impone preceptos que me impulsan como pueblo a cometer pecado, entonces yo no tengo que cometer pecado. Yo puedo resistirme u oponerme a ejecutar ese precepto y no solo puedo, es mi deber hacerlo. Dice Tomás de Aquino que de ahí derivan los mártires, que los mártires son personas que se oponen a ejecutar este tipo de preceptos. Pero también nos dice Tomás de Aquino que no es ninguna facción de los hombres fuertes, en este caso podríamos interpretarlo incluso como el ejército, el que deba ejecutar el golpe, sino que el golpe lo debe ejecutar el pueblo como tal, o sea, la totalidad del pueblo, para que a partir de eso se puedan generar nuevos mecanismos de ordenamiento político. Ahora bien, hay un elemento muy importante para entender por qué Tomás de Aquino es seleccionado y tiene mucha importancia en la teoría política occidental. Y es que el bien común es un patrimonio de quienes son virtuosos. Y solamente el rey es virtuoso para gobernar, o una élite pequeña de aristócratas de la nobleza son los adecuados para gobernar. ¿Por qué? Porque en la multitud no todos y todas pensamos en el bien común. Esto de acuerdo con Tomás de Aquino, ¿verdad? O sea, quien posee un conocimiento más universal es quien podrá alcanzar el amor más universal, y el amor más universal lo conducirá a velar por el bien común. Pero al igual que en Aristóteles, recordemos que Tomás de Aquino parte de Aristóteles y legitima la ontología social aristotélica. No todos los hombres van a tener los mayores conocimientos y por tanto no van a alcanzar los mayores sentimientos de amor y por tanto no van a velar más por el bien común. Recordemos que desde Aristóteles las personas que se dedican a las labores manuales son consideradas personas con pocos conocimientos.
que las personas que se dedican a ciencias, que estudian causas más cercanas a lo humano, como la astronomía, por ejemplo, van a tener menos conocimientos que aquellos que estudian ciencias o que tienen el conocimiento de ciencias que investigan causas más generales. Como por ejemplo, la física es superior a la astronomía, pero la física es inferior a la matemática y la matemática es inferior a la filosofía. En este sentido, es interesante porque Tomás de Aquino dirá que la filosofía estudia las causas primeras de todas las cosas, partiendo de Aristóteles. Pero nos dirá que la teología está por encima de la filosofía, porque la teología estudia las causas divinas de todas las cosas. En ese sentido, si para Aristóteles la filosofía era la madre de todas las ciencias y a la cual todas las demás debían someterse como esclavas, en Tomás de Aquino, la teología es esa ciencia a la cual todas las demás ciencias, incluida la filosofía, deben someterse como esclavas. Porque estudia las causas divinas y las causas divinas son más amplias que las causas primeras que estudia la filosofía. En otras palabras, el Papa, como tal, al ser el teólogo por excelencia, no solamente va a ser la máxima representación de la espiritualidad de la época, sino que va a ser el científico por excelencia. Porque el Papa, al tener la revelación directamente de Dios y ser el representante de Pedro en la tierra, va a ser el que va a tener un mayor conocimiento de verdad. De ahí que unos siglos después, por ejemplo, cuando figuras como Galileo Galilei nos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol y no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, va a ser contrariado por la Iglesia, no porque fuera una herejía tal y como la sentimos, sino que la herejía yacía en que la astronomía como tal era una ciencia inferior a la teología. Y entonces era una alevosía que la astronomía planteara cosas que contradijeran los preceptos de la doctrina teológica. O sea, la ciencia en la Edad Media era concebida como una doctrina. Y entonces era la teología la que tenía el monopolio del saber divino. Sin embargo, el Papa, entonces, o la teología, en la Edad Media, se encargaba de decir que era voluntad divina que el rey gobernara. Entonces, había una relación de mancomunidad entre la monarquía y el papado, en tanto que el papado legitimaba el poder político de la monarquía y así se aseguraba su monopolio sobre el poder espiritual. Entonces, de esa manera, el catolicismo seguía siendo, o el cristianismo seguía siendo la religión oficial de Europa y de este contexto, en tanto que el Papa era el que le daba al rey la justificación divina de gobernar. ¿Qué pasaba con la justificación divina de gobernar? Que imposibilitaba el derecho legítimo de resistencia, en tanto que si Dios eligió que el rey gobernara, el pueblo no puede oponerse a la voluntad del rey porque de paso la voluntad de Dios y del Papa. Vean ustedes qué interesante. Y al mismo tiempo, el Papa y el Rey son los que concentran el mayor conocimiento. De tal manera que son los que pueden alcanzar el mayor grado de amor. Y si pueden alcanzar el mayor grado de amor, el Papa y el Rey son los que pueden determinar qué es el bien común. Y quien puede determinar quién es el bien común es quien va a imponer los preceptos a la sociedad. Y la sociedad solamente debe obedecer esos preceptos. Incluso nos dice Tomás de Aquino que la ley surgirá para que la ciudad castigue a aquel jovenzuelo que no ha sido que no ha podido ser disciplinado por su propio padre. Entonces vean ustedes qué interesante estas relaciones, porque la muchedumbre o el pueblo va a estar desprovisto de un amplio conocimiento, porque va a ser la parte obrera, la parte artesana, etc. Entonces, si el pueblo es desprovisto de esa noción de conocimiento elevado, tampoco puede aspirar a un amor muy elevado y tampoco el pueblo puede pensar en el bien común, sino que pensará en el bien privado. Esto de acuerdo con el planteamiento de Tomás de Aquino. Estos aspectos son muy interesantes, ¿verdad? Porque hay que reivindicar que el pueblo tenga participación en la toma del poder político, ¿verdad? Tiene que tener parte en el poder político, tiene que asumir su cuota de poder soberano.
Y para eso es necesario que el pueblo se empodere y que el pueblo crea que puede velar por el bien común que se traduce en sus propios intereses. Pero para hacer esto es necesario procesos de educación popular, como lo hemos venido planteando en la cátedra, etcétera, porque la educación como tal, que ha sido promovida desde el Banco Mundial y las élites costarricenses, es una educación al servicio del mercado, no una educación para la formación del espíritu. Y entonces nos damos cuenta de que en este momento en Costa Rica hay un gran sector educado que realmente no tiene amor por el bien común. O sea, tiene un amor por el bien privado, tiene un amor por su casa, por su situación, por su carro, por su trabajo, pero no tiene un amor por el bien público. Claro que esto no es natural, como nos lo dirá Tomás de Aquino, sino que es una cuestión meramente inducida. Pero todo este planteamiento tomista puede servirnos para hacer reflexiones muy profundas sobre el bien común, quién domina el bien común y cuáles son los momentos que ameritan un proceso de revolución y de resistencia legítima contra los gobernantes. Ok, bueno, he hablado mucho, me he extendido bastante, pero hemos resumido 5 clases. Hemos recorrido nuevamente, como lo dijimos en un inicio, desde 1900 hasta 2020 y desde 430 antes de la era actual o antes de Cristo hasta el siglo XIII de la era actual o después de Cristo. Ahora yo quisiera que hiciéramos un diálogo sobre toda esta teoría que hemos venido estudiando y deconstruyendo, desmontando, y cómo puede ayudarnos para ir articulando luchas, para ir articulando procesos de emancipación social y también observaciones sobre el curso, sobre la cátedra, para tomarlas en cuenta para la siguiente fase del curso. Creo que Juan tiene la mano levantada, pero tiene el micrófono apagado. Para hablar tienen que levantar activar el micrófono, ¿verdad? Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Saludarte. Igual. Mi consulta, que justamente lo que quiere es generar conversación, tiene que ver con esta limitación epistémica en nuestro ámbito de la salud pública. Hay un vínculo entre estas nociones tan restrictivas desde el ámbito epistémico, es decir, desde nuestra posibilidad misma de hacer ciencia y la salud pública. Ahorita, en nuestro contexto actual de COVID, de restricción para salir de las casas, de guardarnos justamente para no afectar un bien mayor, que es el bien común. Y de nuevo, no es una prescripción lo que quisiera, sino más bien una invitación para que conversemos en torno al ámbito de la salud pública. Sí, sumamente interesante, ¿verdad? La provocación del compañero Juan, en tanto que, ¿cómo es que se llama? Nos plantea una noción distinta también de lo que es un bien común. Recordemos que cuando iniciábamos decíamos que la teoría política occidental asume como propio algunos principios del positivismo. ¿Qué implica el positivismo? El positivismo es un método científico de acuerdo con el cual una limitante epistemológica solo es científico aquello que puede ser verificado, que puede ser reconocido mediante los 5 sentidos. Sin embargo, el positivismo como tal no deja de ser un discurso. Y lo que ha sido conocido como ciencia a lo largo de la historia tampoco deja de ser un discurso. O sea, el positivismo lo que hace es excluir otros discursos. Hay ejemplos claros de eso. En la época de Galeno, cuando hablamos de medicina, se consideraba que solo existía un género. Y el género era indisoluble del sexo. Entonces el género era el masculino. Y la mujer era un hombre imperfecto. En este sentido,
la mujer tenía lo mismo que el hombre. O sea, si el hombre tenía un falo, la mujer tenía un falo. Lo que pasa es que lo tenía invaginado. De ahí viene la palabra vagina. O sea, médicamente Occidente o Europa en ese contexto pensaba que la mujer era un hombre imperfecto porque tenía un pene hacia adentro. O sea, así concebía a la mujer. Y cuando un médico examinaba a una mujer, estaba pensando que era un hombre imperfecto. Y era la ciencia. Y la gente aceptaba eso como ciencia. Si nos vamos también a otros ejemplos, la homosexualidad, el término homosexual es un término médico, porque era considerada una enfermedad. El homosexual era una persona enferma, entonces hasta hay libros donde van describiendo los síntomas de la homosexualidad. Entonces son curiosísimos porque dicen que tienen una forma en la cara, que son pequeñitos, delgados, que tienen el ano en forma de embudo. O sea, y eso era la ciencia. Entonces es muy interesante porque hay un discurso médico que no deja de ser político, porque se impone ante otros discursos médicos. Entonces, por ejemplo, en China, veamos la diferencia del pensamiento occidental con China. ¿Qué pasa con China? La medicina tradicional, o sea, aquella medicina que no es la legitimada como tal por Occidente, es la que ha sido más efectiva para recuperar a los pacientes del COVID-19 después de que han superado la fase de infección del virus. O sea, la medicina tradicional china. Y China ha venido incentivando a los países de las BRICS para que incentiven económicamente las investigaciones sobre la medicina tradicional. Porque China está consciente de eso. O sea, es Occidente el que ha impuesto un discurso médico, que aún hoy en día no deja de ser mediado por ideología. ¿Por qué las mujeres tienen que parir acostadas? Si usted mira las fotografías de los partos de las mujeres indígenas de Abya Yala, parían agarradas de un poste de cuclillas. ¿Por qué era que parían así? Porque genera menos dolores de parto. Pero como el cristianismo dice que debe doler, porque debe doler, entonces las mujeres paren acostadas. El parir acostadas es una cuestión meramente ideológica. Entonces hay muchos elementos que podemos ver aquí. O sea, hay una noción de bien común que va a ser determinada biomédicamente a partir de una gestión de la pandemia. Pero la gestión del bien común de la pandemia no es el bien común, es el bien egoísta. En tanto que analicemos por qué China contuvo el COVID-19. Porque China hizo un aislamiento total, paralizó la economía durante 20 días, solo 20 días, pero la paralizó totalmente y fumigó todo. Entonces en China pudieron contener así el COVID-19. ¿Qué pasó en Occidente? En Occidente se pensó más en el daño que le iban a causar a las grandes empresas, un parón de 20 días, y entonces lo hicieron parcialmente. ¿Por qué en Italia hubo tantas muertes? Y era que el barrio obrero lo obligaron a seguir trabajando. Entonces vemos que lo que hay acá no es una gestión del bien común, sino una gestión egoísta. O sea, es una cuestión de un aislamiento que ya no es como en China, 20 días y listo. Acá más bien quieren que se prolongue. No es que les sirve un aislamiento social, no es que estamos totalmente desmovilizados y desmovilizadas para actuar políticamente, y se nos interioriza una conducta neofascista, una conducta de control social. El otro día estaba yo con mi novia fuera de mi casa y le daba un beso y ella me externaba. Ahorita salimos en Facebook. Vean ustedes el nivel de interiorización, y es que es real. O sea, en cualquier momento alguien pasa y nos censura y nos toma una foto y hacen escarnio público porque no estamos siguiendo las indicaciones por el COVID-19. Entonces vean ustedes qué interesante. Las élites occidentales tienen la robustez económica para haber tenido un aislamiento social completo durante 20 días y que nadie pasara hambres, que nadie pasara penas. Y nada iban a perder, se iban a hacer un poquito menos ricas. Pero a las élites no les interesa eso. O sea, más bien, si vemos las políticas en Costa Rica, lo que buscan es que la persona trabajadora, la persona de a pie, la que cargue en sus hombros con el peso económico del COVID-19. Flexibilidad de contratos laborales, flexibilidad de jornadas laborales.
que las empresas tengan flexibilidad para pagar impuestos. Vean ustedes qué interesante, o sea, son las empresas las que tienen las ventajas porque pobrecitas. Y no son cualquier empresa, si hay un montón de empresas que ya quebraron. Estamos hablando de las grandes empresas que están agrupadas en la UCAEF. Estamos hablando de que esto se está dando en el COVID-19, pero ya se venía dando desde antes. La imposición, a pesar de la oposición del pueblo, de un plan fiscal. Entonces la gestión del COVID-19 como tal llega a ser un instrumento más de control. Si vemos en el mundo hay más muertes por cáncer, más muertes por incluso enfermedades estacionales como la gripe desde enero para acá que muertes por COVID-19. Si vemos un país como Suecia, Suecia no hizo aislamiento social, aplicó ciertas medidas de distanciamiento y no paralizó la economía porque no le interesaba dar un shock, hacer una ruptura en las relaciones humanas, generar miedo, generar terror. Eso lo están haciendo acá para terminar de desmantelar lo que queda del Estado Social de Derecho. Pero no sé, esa es una opinión, no sé qué opinan las demás personas de esto. Adelante, Bernardo. No tiene el micrófono activado. Pura vida. Buena vida. Buenas noches. Bueno, hey, ya hemos recibido cátedra sobre cátedra de todo este proceso histórico. Creo que lo que puedo agregar desde mi punto de vista que nosotros somos los hijos e hijas herederos de un genocidio epistemológico donde, como dijo Esteban, nos han impuesto un hilito muy delgado de lo que han llamado conocimiento y nos han cercenado por completo, nos han arrancado, somos huérfanos de una historia verdaderamente multiversal, ¿verdad? Por no decir universal, ni por decir una historia como una única cultura, que es la occidentalizada, el pensamiento occidentalizado. Venimos de un vacío también de contexto, nos han vaciado de contexto, no hay contexto en este momento, no hay nada, o sea, simplemente nadamos o caminamos en una arena movediza ideológica, ponemos el pie sobre donde no hay bases, donde nos hundimos, nada más. En parte de eso, como sujetos, nos festejamos, nos aplaudimos y nos reímos de nuestra propia desgracia, ahí ahogándonos en esas arenas movedizas ideológicas, completamente sin fundamentos y sin vacíos. También no tenemos ninguna idea de semántica, de dialéctica, o sea, completamente estamos en manos del meme que viene, ¿verdad? Como una propagación genética del coito, donde se propaga información a través de los genes, pero donde nos están dando resumidamente, en síntesis, directamente a la psiquis, al inconsciente, un mensaje subliminal cada microsegundo, cada nanosegundo, un mensaje subliminal fascista, individualista, de falso positivismo a través de los memes, con una burla, con un escarnio, con un despellejamiento humano increíble, y lo aceptamos, y lo estamos aceptando. Ahora, con todo esto del confinamiento, con todo esto del aislamiento, con todo esto de la crisis sanitaria, que como ya lo he dicho otras veces, es la crisis del capitalismo, una de las etapas de las crisis del capitalismo que está por verse, que está en desarrollo, tiene que ver también con una crisis energética y ambiental, una crisis de la concepción de los géneros, una crisis de la concepción de la educación. En ese momento nosotros como especie humana, como especie consciente, nos estamos algunos dando cuenta de lo que ya sabíamos, de que podía venirse en carne propia y nos agarra completamente con las manos arriba. Nos agarra estabilizados, por fuego, parados de una manera movediza por completo.
y nosotros festejando nuestra propia derrota, brindando por nuestra propia derrota, sujetos muy cómodos, viéndonos como nos ponen una cuerda de horca, nos ayudamos a poner, ¿verdad? No sé, es absurdo y es mágico a la vez, es como lo real maravilloso que decía Alejo Carpentier, pero grotesco, en su fase más grotesca. Lo que estamos viviendo. Los poderes hegemónicos que se están muriendo para salvarse también de alguna manera o para sacudirse de alguna manera, como Rusia, como Irán, como China, tratando de salirse un poco, ¿verdad? Tratando de cambiar el rumbo de la geopolítica, afianzándose en ciertos sectores, China buscando reactivar nuevamente la ruta de la seda con un tren, China y Rusia buscando una moneda para alejarse de la tiranía del dólar. Todo esto también, todos estos movimientos van a traer más guerras, son guerras anunciadas, o sea, nosotros no vamos para ningún asunto romántico de cancioncitas fachas de esas de pagadas por empresa privada. O sea, nosotros tenemos que prepararnos ante la barbarie para vivir como especie, como sapiens. Vamos a ver en qué vamos a quedar, pero tenemos que prepararnos. Ahora, ¿cuál es el paradigma, el nuevo paradigma? ¿Dónde vamos a apoyarnos? ¿De qué raíz nos vamos a agarrar? ¿De qué pedazo de pasto nos vamos a agarrar para salir de esa arena movediza ideológica? Yo pienso que eso es una discusión después de este montón de rupturas, de donde se caen máscaras y silencios, como dijo su comandante Marcos en un momento, ¿verdad? Abajo máscaras y silencios, parafaseando a Juan de Mairena, de Antonio Machado, ya que nos damos cuenta de toda esta caída de lo que hablaba Esteban, tenemos todo eso en el piso, ¿de qué nos vamos a agarrar? Como le digo, ¿de qué ramita? ¿De qué raíz para salir de ese fango, de esa arena movediza? ¿Hacia dónde vamos? Pensamiento ecológico, sustentable para todos y todas, volver a la tierra, a la comuna, a la tribu, la educación de los niños, un colectivo, un pensamiento más apegado con las artes, con la sensibilidad humana, con las partes sensoriales, rescatar los conocimientos antiguos de que hablaba esa masacre epistemológica, rescatar todo eso, revivirlo, vivir en espacios, en márgenes de movimiento más reducidos, donde no generemos tanta contaminación, donde comamos los frutos de la época, las cosechas de la época, donde intercambiemos semillas, donde tengamos trueque, donde tengamos un amor libre por nosotros mismos, entre las demás personas, una conciencia planetaria, digamos, cambiando la palabra globalización por una conciencia global. Todo esto, yo creo que son las nuevas preguntas, las preguntas que nos podemos hacer nosotros como seres humanos sin sobrevivir. No, muy buena reflexión, ¿verdad, Bernardo? Vamos a ver quién más quiere compartir. ¿Quién más quiere participar? Recuerden activar el micrófono, ¿verdad? Buenas noches. Tal vez para atizar un poquito lo que comentó Bernardo, el tema es que a partir de las reflexiones de esta cátedra,
Eh, y por ejemplo, de las reflexiones que también nos ha brindado personas a quienes admiramos, como por ejemplo a don Arnoldo Mora, más allá de un discurso de desesperanza, me parece que tenemos una oportunidad de hacer episteme, de hacer teoría del conocimiento, de algún modo compartir lo que hacemos con otras personas conscientes de que este conocimiento va a cambiar la forma en la que ellos viven, y esta plataforma que ya está bien establecida, que justamente Esteban Paniagua nos ofrece, a partir de aquí nos tenemos que agarrar. Esta es nuestra raíz, esta es nuestra ramita, esta es nuestra la raíz de la cual debemos prendernos para hacer un nuevo corazón. La poesía, la literatura, eh, los productos de nuestra imaginación van a ser fundamentales. Y justamente a partir de esta labor, de este trabajo, de estos espacios, a partir de aquí es que nos tenemos que agarrar, porque francamente no tenemos más. Y esto es solamente un comentario, ¿verdad? Los productos que de aquí salgan, pues serán productos. Devolviéndonos al tema epistemológico, sobre lo que es utilitario, pues hay nociones, hay conocimiento, hay ciencia que ya se ha hecho, para bien o para mal. Una distinción que yo veo entre lo que se ha hecho y lo que hace falta a partir de la situación actual que vivimos es justamente el aprovechar las especialidades. Nuestro ideal, quizás de hace 20, 25 años, fue muy renacentista en el sentido de no especializarnos, de tratar de abarcar los ámbitos más amplios posibles del conocimiento humano. Ahorita, quizás a partir de estas plataformas de colaboración, que independientemente del factor tecnológico, porque se pueden hacer en cualquier elemento tecnológico, podamos compartir desde nuestras especialidades, quizás sea un camino a una raíz y un corazón que permita a las generaciones que vienen adelante, que son nuestra responsabilidad, llevar adelante. Entonces, la puya de mi comentario va en torno a lo que podamos compartir desde nuestras especialidades, utilizando plataformas que ya tienen un sustento epistémico, como por ejemplo la cátedra, que Esteban ha hecho bien en establecer, en darle solidez, en ofrecernos. Más allá de este suelo llano que ya tenemos, que podemos nosotros colaborar desde nuestras individualidades a un establecimiento de una raíz y un corazón que sea distinto, porque que bien vivimos épocas en donde lo que teníamos por conocido está desvanecido. Nuestra realidad no va a ser igual, jamás, así en términos biológicos.
el COVID no es una gripe cualquiera, ni tampoco la tontera se pasa por toser. Necesariamente vamos a tener que utilizar este tipo de plataformas, Bernardo, desde nuestra especialidad para hacer crecer un nuevo corazón y una nueva raíz. Francamente, además de el contexto epistémico que ahorita Esteban nos ofrecía y el contexto que no tenemos, que bien Bernardo comentaba, porque la historia es cercenada por los criterios que priman sobre una dominancia a otra. Aquí ya nosotros no tenemos ninguna dominancia desde nuestras especialidades. Y ese es el mensaje que quisiera yo dejar. Algo tiene que salir que sea mejor. Y me alegra mucho, francamente, que existan estos esfuerzos que tienen una solidez científica, una constancia poética para inspirar las acciones que vamos a tomar pues de aquí en adelante. De nuevo, retomo la metáfora de el Renacimiento, en donde el ideal era justamente no especializarse, tener un conocimiento lo más amplio posible de artes, de letras, de ingeniería, de literatura. Quizás esta sea la oportunidad de hacer un nuevo humanismo. En realidad nuestras cuestiones y nuestras condiciones sociopolíticas han cambiado en relación a lo que podemos conversar en los últimos 100, 200 años. Es muy importante tener ese contexto, además del contexto que ya tenemos a partir de lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, en un ámbito puramente emotivo, pero en un ámbito de una nueva, no sé, de un nuevo renacimiento humanístico. Necesariamente va a tener que salir desde nuestras especialidades un nuevo conocimiento. Ya la plataforma la tenemos. Ya Esteban Paniagua ha cimentado bien el medio que podemos utilizar ahora. ¿Cómo? Desde nuestras especialidades podemos nosotros ofrecer, podemos nosotros aportar. Esto, de nuevo, Bernardo, como para pues tratar de llevar a una idea más específica este deseo de que nuestra raíz y nuestro corazón Inistli Yolotl sirva de algo pues de aquí para adelante. ¿Qué les parece a ustedes esta idea de colaborar desde nuestra especialidad? Gracias. Vamos a ver qué opinan ustedes. Es interesante, ¿verdad? Tanto Bernardo como Juan acaban de hacer intervenciones que van en médulas críticas de todo el asunto político, el asunto geopolítico, por ejemplo, del que nos hablaba Bernardo, ¿verdad? Sumamente interesante. Por ejemplo, ahora con la gestión del COVID-19 hemos visto cómo China ya asume una nueva posición, no solamente en el plano económico, sino político mundial. Y también cómo pasa por encima de los bloqueos económicos de Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria a países que Estados Unidos, en los cuales Estados Unidos ha empleado el COVID-19 como arma de guerra. Pero no solamente, hay un dato más, voy a decirlo y luego continúo con el comentario para darle la palabra a Juan, nada más un dato más,
Y es que en estos días China está aprobando $2.000 millones para hacer préstamos a países afectados por el COVID-19 y a los cuales no está llegando el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. O sea, China está generando una alternativa al Fondo Monetario Internacional para apoyar a países como Irán, Venezuela, Cuba, a los cuales, por ejemplo, Venezuela pidió un préstamo de 5.000 millones al Fondo Monetario Internacional y se lo negaron, porque hay bloqueos sobre Venezuela y es muy inestable la política. Irán pidió 5.000 millones y se los negaron. Y vemos que el Fondo Monetario Internacional tiene determinados criterios para prestar, que no son solamente cuestiones de seguridad en el pago, sino criterios políticos. Todas las políticas de privatización que conllevan. China, en este momento, vamos a ver cuáles son las políticas con las que va a prestar este dinero, pero por lo que he podido leer, son unas políticas más flexibles, o sea, como que a China no le interesa tanto intervenir en los gobiernos locales, sino dinamizar la economía para para poder seguir perpetuándose como un país económicamente sólido. Ahora continúo con el comentario, me interesa más escuchar lo que tiene Juan que decirnos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Juan. Mira, escuchando al compañero que habló anteriormente, haciendo referencia a los memes, de estos, hay una publicación ahí acerca de Cuba, la ciudad toda bajadita, ¿verdad? Toda sin pintar, ¿verdad? Entonces decían que esto era después de 60 años de comunismo. Entonces yo abordé a la discusión que esto era 60 años después de bloqueo. Entonces alguien inmediatamente me tiró, ¿verdad? Duro, que Venezuela, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo algo le puse ahí. Porque yo hice alusión a que cuando uno piensa diferente, te atacan, ¿verdad? Y el tipo me atacó duro. Entonces yo ahí algo le puse y el tipo me entró duro y que vaya, tome acetaminofén si le duele. Entonces ya yo le puse que después de las ofensas, cuando se acaban las razones, vienen las ofensas, ¿verdad? Uh-huh. Y el maestro sigue tirándome duro. Entonces yo le dije que al final de cuentas él no me había contestado lo que yo había puesto, que eso era Cuba por el bloqueo, sino que había metido otro país que tenía otras características, pero que yo le podía demostrar, ¿verdad?, cómo había barrios así en Estados Unidos y otros países llamados democráticos. Entonces ya el tipo se emputó y empezó a ofenderme más y sacó un montón de cosas ahí que yo dije, no voy a dejar la discusión hasta aquí porque esto no va para ningún lado. Y en otro momento también estoy leyendo unas noticias ahí y alguien hizo unos comentarios acerca de tiranías, ¿verdad? Entonces yo dije, güey, madre, es que aquí, o sea, cada uno hace su comentario partiendo desde su concepto de algo. O sea, ya en este momento ni siquiera hay una convención sobre qué significa algo, ¿verdad? Entonces, ahora que usted, Esteban, plantea todo tan detalladamente explicado, yéndose a las historias, a la historia, ¿verdad? Leyendo un poco de filosofía de la historia casi, o sea, ¿cómo nos falta eso? Y es esa descontextualización en la que vivimos y yo creo que tengo la verdad y yo creo que tengo el concepto correcto de una idea, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo hago mi participación y si veo que el asunto se me pone feo, pues inmediatamente lo que tiro es a ofender, ¿verdad? Entonces, qué complicado es esto, porque de ahí, yo siempre he sido un poco ahí simpatizante con la izquierda, que yo entiendo que al final de cuentas el problema no es el sistema de gobierno, el problema es la gente que está gobernando, ¿verdad? Que cuando le entra la ambición de poder hacer el más perfecto sistema de gobierno, que ahí se va a corromper por los intereses de la persona. Pero sí me asombra esto, ¿verdad? La falta de educación que hay con respecto a esa situación, ¿verdad? Entonces, alguien decía que no es que no hay que discutir de religión y política, ¿verdad? Que al contrario, que hay que discutir sobre esto, pero qué difícil es discutir un tema
cuando prácticamente hay que hacer esto que usted está haciendo en este curso con una persona para explicarle un asunto de un bloqueo económico. O sea, y la persona nunca va a entender que si a nosotros nos hacen un bloqueo económico de esas dimensiones, en un mes nos estamos muriendo de hambre y matando entre nosotros. Claro. O sea, que es insostenible que sostener eso, un bloqueo económico durante 60 años, o sea, es señas de que la forma de gobierno algo tiene porque has logrado subsistir, ¿verdad?, contra todas las presiones del mundo. Y cómo esta situación ahora del COVID justamente genera lo mismo, ¿verdad? Que cada una persona se mete en su trinchera y tira y opina sin el mayor conocimiento. Entonces, Yo ¿cómo? opino, compañero Juan, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto escucharte. Mira, a propósito, retomando ese hilo conductor del meme, el meme tiene una posibilidad didáctica enorme. La cuestión es que lo que nosotros recibimos es pura basura. Pero hagamos algo, mantengamos un orden de la palabra, esperemos que el otro Juan termine y luego asumimos la palabra. ¿Está bien, te parece? Sí. Adelante, Juan. Sí, claro. Por favor, gracias. Igual, saludarte, un gusto escucharte, por acá otra vez, digo. Sí, de hecho, yo estaba viendo ahí unos TikToks y yo decía, ¿qué pasa si un poco de personas razonables ingresan a TikTok, ¿verdad? Probablemente la gente termine yéndose de esa plataforma porque ya es aburrido. Qué idea más bonita. Esa es una idea súper bonita, súper bonita. Sí, pero ya deja de ser entretenido porque es dejar de ver gente haciendo estupideces y es que me obligan a pensar, ¿verdad? Entonces, este asunto, yo digo, qué complicado es porque en este país nos han vendido la idea de que nosotros sabemos de todo, que nosotros somos especialistas, ¿verdad? Que nosotros somos muy buenos y que somos muy sabios. Y entonces aquí todo el mundo es director técnico de fútbol, todo el mundo es político, todo el mundo es teólogo. Y yo siento que esto tiene que ver también con una precariedad de la educación que nosotros pues manejamos en este caso. Y sí, a todas luces también algo ahí que me gustaría escuchar un poco la opinión de todos acá, es el asunto de la presión que en este momento estamos siendo víctimas nosotros, ¿verdad? Por parte de Nicaragua y Panamá, Nicaragua y Panamá, con el cierre de fronteras, ¿verdad? Y la propuesta esta de El Salvador del ferry, que yo siento que el gobierno de Costa Rica como que no arranca, ¿verdad? Porque El Salvador dice que ellos están listos y yo no sé qué es lo que pasa aquí en Costa Rica, ¿verdad? Como que tienen miedo de brincarse a Nicaragua en el asunto de transporte. Entonces, ¿por qué esta parte de esta conjetura política, ¿verdad? Del cierre de fronteras, a mí realmente también me tiene un poco inquieto, por no decir que preocupado, ¿verdad? Cedo la palabra ahí. Ok, adelante. Vamos a ver quién quiere continuar con el uso de la palabra. Pues yo que ya metí la cuchara en el tema de los memes, desde experiencia propia, yo creo que el meme tiene una función didáctica. Entonces, si nos quedamos en la tontera, si nos quedamos en la mera chota, en la mera burla de este instrumento de comunicación tan importante, lo estamos desaprovechando. Quizás, si al final de esta sesión hacemos tareas para darle seguimiento, yo propondría de una vez que planteemos hacer un TikTok que tenga sustento ideológico a lo que estamos conversando, como para seguir divulgando el tema de la cátedra. Desde ahí lo retomo, esa es mi tarea. Se las quedo debiendo, me voy a poner a trabajar en un par de memes que puedan funcionar justamente para comunicar las cuestiones que queremos comunicar y no quedarnos en el mame, que es distinto. En un sentido epistémico, un mame es una mamada, es una cuestión que no tiene sentido. Si nosotros podemos hacer memes de contenido epistémico,
que sean de beneficio. Y tanto así que lo propongo como una tarea para yo traerles la próxima vez que nos conversamos. Esto en relación con el meme, ¿verdad? Que me parece súper bueno. Tema de el transporte. ¿Qué te preocupa, compañero? Pensemos en lo siguiente. El Golfo de Fonseca ha sido una puerta de entrada de productos, de ideología, de nacionalidades, de genes, de cosas bonitas y feas desde épocas anteriores a la conquista. Entonces, por ejemplo, yo hoy leía que se plantea cerrar una ruta en Nicaragua, cerrar otra ruta en Honduras y que el comercio venga directamente de una manera limpia, de una manera más controlada, de una manera, como dicen, trazable, directamente desde El Salvador. Ya esto es muy antiguo, o sea, esto no es nada nuevo. Desde el Golfo de Fonseca se pobló Nicaragua y Guanacaste, y de ahí para Alajuela y Quitirricí desde hace mucho tiempo, tal vez desde hace unos 6 siglos. Es una manera de hacerlo por vía marítima de una forma más limpia, si se quiere. Pues supongo que esto va a tener condicionamientos ideológicos y políticos importantes, pero son rutas que ya se habían tratado antes. Entonces, pues son alternativas, ¿verdad? Alternativas al contacto, que es justamente lo que necesariamente tenemos que evitar, por lo menos en medios tradicionales. Te dejo ese concepto, el concepto del Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca ha sido súper importante para la difusión de ideas, primero. Segundo, para la difusión de productos. Y tercero, para la difusión ideológica. Y tanto es así que, pues, aquí jades mayas se encuentran por doquier, afortunadamente, en un contexto ideológico. Y su ruta principalmente es el Golfo de Fonseca. Bernardo tenía la mano levantada también, ¿verdad? Sí, hey. Aquí, nuestro querido amigo el Charpan. Saludos, Charpan. Ya le reconocí la voz. Todo bien. Nos tira a replicar sobre el tema de la participación de nuestras particularidades, nuestras habilidades. Y sí, yo comparto enormemente esa postura, pero además agrego que no solamente vamos a trabajar desde nuestra inmediatez de lo que nos podamos haber especializado. O sea, nos va a tocar hacer un trabajo de carpintería enorme en las comunidades, en nuestros barrios, con nuestras familias, un trabajo de calle, un trabajo yo diría de patapelada, por decirlo así, no solo desde esta plataforma, porque hay gente que está pasando necesidades enormes, hambre y ya inmediata, que ocupa una acción colectiva de solidaridad, no solo de solidaridad en nuestro propio país, sino una solidaridad internacionalista. O sea, nosotros tenemos que volver a mecanismos y formas que históricamente han sido demostradas que son formas de lucha y de resistencia contra la barbarie y contra el poder hegemónico. O sea, la precarización a la cual nos están llevando de una manera muy acelerada no es una cuestión que tengamos que ver de una forma contemplativa. Esta precarización es la base para que haya una mano de obra ya no barata, sino de hambre, donde nos matemos entre nosotros mismos por ver cómo pagamos los servicios, de cómo pagamos la pensión para que no nos metan al bote, ¿verdad? Los que tenemos hijos, y tenemos que hacernos cargo de ellos de esa manera.
nosotros tenemos que ir pensando en una forma muy humilde, la verdad, muy humilde, saliéndonos, como ha dicho Esteban, también de nuestra propia zona de confort intelectual, de nuestra propia forma, de nuestra propia burbuja de confort, de lo que nos creamos desde nuestro propio ego, hacer trabajo, como le digo, de carpintería con las demás personas. Ayer estuve leyendo unas compañeras que han muerto de COVID en Argentina, precisamente por estar en colonias donde no hay agua, y ellas en extrema pobreza, teniendo un poquito más que otras que están en miseria, llevándole agua de su propia agua, de lo que no tienen, a otras compañeras mucho más vulnerabilizadas, exponiéndose al contagio, ¿verdad? Y por otro lado, agregando lo que dice los compañeros, ahorita Cuba está dando una vez más una lección desde la farmacéutica, desde la biofarmacéutica al mundo, de lo que es una inversión, de lo poquito que han tenido con ese brutal, con este inhumano bloqueo, y están llevando medicamentos a muchas zonas del mundo. Y ayuda en Italia. Vemos cómo se movilizan cantidades de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras a los lugares más desposeídos y más necesitados, al gran capital, ¿verdad? A la gran metrópoli, a la gran prostituta que se bailaba como gloriosa hace unos días y que ahora está lamentándose. Y vemos como China, desde la parte económica, como dice Esteban, está inyectando, pero precisamente inyectando dinero, capital fresco, no papel moneda falso, no bonos de deuda en negativo. Nos está llevando dinero producido desde el sistema de lucha que ha tenido China en todos estos años, muy criticado, dos sistemas, un pueblo, porque toda esta materia, este estudio científico que han tenido de la lectura de la historia, de la lucha social, de la lucha de clases, de la lucha de la geopolítica, está viéndose en este momento en un parteaguas. Está China también llevando, se ha vuelto Rusia también un medio que desenmascara por completo los planes hegemónicos del imperialismo, que está pataleando, pero ahí sigue muy fuerte y le pone una barrera también en parte. Volvemos a los balances militares y vemos cómo nosotros estamos, eso nos da una oportunidad. Yo no estoy diciendo con esto que estoy diciendo que China o que Rusia lo hacen todo bien o todo perfecto, pero eso nos da una oportunidad de poder ver qué otras formas de sistema podemos implementar, ¿verdad? Y con el caso de lo que está pasando en Centroamérica, aquí nosotros lo que tenemos es una inyección de veneno de xenofobia, de viejas rencillas centroamericanas, ¿verdad? Donde el imperialismo no le queda más que movilizarse desde lo que le queda. Costa Rica es un vasallo del imperialismo. Costa Rica está actuando primero desde un cálculo político, como ya se dijo antes, para terminar de desmantelar el Estado, lo que queda, el Estado Social de Derecho, implementar el modelo neoliberal, profundizarlo en realidad, seguir siendo el patio trasero de los gringos y seguir trabajando para entorpecer el trabajo en este caso que ha venido haciendo Nicaragua, bien o mal, en algunos sectores, por lo menos de la salud y de la educación, que son los que se le podría rescatar un poco. Y estas viejas rencillas ponen a Costa Rica en el mismo lugar, en el mismo papel de aquí, que quedaron en el tiempo de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Donde estamos en tiempos de unidad, en tiempos de resolver, en tiempos de mejorar, en tiempos de dinamizar solidariamente la economía comunitaria, estamos nosotros entroncados en esa discusión, ¿verdad? Yo no sé qué les parece eso que les acabo de opinar por ahí.
hay varios aspectos acá que son muy interesantes en las intervenciones que han hecho los distintos compañeros. Uno que es sumamente importante es el aspecto existencial, la crisis existencial que estamos viviendo, la ruptura de los vínculos, el fin de los imaginarios, la atomización social extrema, la falta del encuentro, eso que nos hablaba Juan, ¿verdad? De generar un nuevo corazón, que es tan necesario, ¿verdad? O sea, nos estamos deshumanizando aún más, porque ya veníamos deshumanizados y deshumanizadas. Vivimos en sociedades donde a partir de Adam Smith y de otros autores puritanos se nos trata de decir que las relaciones comerciales simplemente son dadas por egoísmo. Entonces, si yo le doy algo a alguien es porque estoy esperando algo a cambio. Se excluye la solidaridad y de ahí la economía que comienza a potenciarse en estos momentos convulsos, que es la economía solidaria, como respuesta a esa noción de egoísmo. En este momento donde todos los imaginarios se caen, ya veníamos en un momento donde las personas millennials se habían perdido este imaginario. Cuando yo crecí, el imaginario que tenían mis padres en un esquema patriarcal muy cuestionable, pero el imaginario era que yo tenía que estudiar porque como ellos no me podían dejar riquezas, el estudio era mi herencia, porque a través del estudio yo iba a tener calidad de vida. Y entonces el estudio era mi herencia y yo veía si lo aprovechaba o no. Y el estudio me iba a garantizar cierta calidad de vida para que yo pudiera perpetuar un sistema similar, entrar a trabajar, casarme, hacer una casa, etcétera. O sea, era un imaginario, de acuerdo con el cual el estudio era correlacionado con tener un buen trabajo. Actualmente la gente millennial no tiene eso. O sea, el estudio no es correlacionado con tener un buen trabajo. Vivimos en sociedades donde no sabemos siquiera si va a haber un mañana. Entonces los imaginarios se han quebrado, las relaciones humanas se han perdido. Vean ustedes con el COVID, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos. Y si nos abrazamos en la calle, por ejemplo, hoy que entregaba unos germinados en Heredia un compa, nos tomamos una foto abrazados y la gente pasaba como, miren estos dos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Es un temor inducido, ¿verdad? Para que no socialicemos. Y lo curioso es que todo esto va en contra de una visión orgánica de la sociedad. Porque cuando hablamos de agricultura orgánica, por ejemplo, no es solamente la agricultura, es toda una filosofía. ¿Por qué? Porque el planeta como tal es un organismo. Y como organismo encierra una serie de relaciones. Pero no solamente el planeta. Nosotros y nosotras mismas somos un ecosistema. No somos un individuo. La individualidad es una cuestión ideológica. Nuestro mismo rostro es una comunidad de seres en continua interacción. O sea, el rostro que ustedes me ven esta semana no es el que me verán la semana próxima, porque este rostro ya estará muerto. Ya hay una serie de microorganismos que se lo van a haber comido, lo van a haber convertido en el polvo que se barre en la casa. Entonces hay una noción existencial muy curiosa en el fondo de todo esto, porque la crisis de los principios occidentales y de las relaciones humanas nos abre espacios para reflexionar, así como se los abrió a Jean-Paul Sartre cuando escribió El ser y la nada, afuera de la universidad, no en la universidad, escribiendo el texto en un café, donde afuera pasaban los gendarmes nazis. O sea, esto nos da para repensarnos existencialmente. El otro aspecto que quería hablar es uno que hablaba Juan sobre la discusión política, al respecto de la discusión política que tuvo en Facebook. En la cátedra nos hemos dado cuenta de eso, nos hemos dado cuenta de que se nos ha inducido una noción, hay una fractura total en el modo de comunicarnos para hablar de política, y eso es meramente inducido. ¿Qué pasa con esto? Pasa que se nos ha enseñado a discutir de política como se discute de fútbol. Entonces, si yo soy herediano y Juan es apricista, vemos un partido, pero no vemos el mismo partido. ¿Por qué? Porque no estamos viéndolo con un grado de parcialidad,
de imparcialidad, sino parcializados. Entonces, si yo soy herediano y Juan es liguista y estamos viendo un partido de Heredia a la Liga, entonces si el árbitro pita algo a favor de Heredia, para mí está actuando justamente. Y si pita algo a favor de la Liga, para mí está actuando injustamente. De igual manera para Juan, si pita algo a favor de Heredia es injusto. Y si pita algo a favor de la Liga es justo. Y entonces la defensa es pasional. Yo no estoy dispuesto a negociar si la Liga fue mejor, porque yo soy herediano. Y así nuestra sociedad se ha construido para hablar de política, ni que hablar de los prejuicios políticos que han sido inducidos a partir del conductismo político. Entonces no se puede hablar de Cuba y Venezuela porque esos ya son temas, son como chiquitos, son comunistas, no se puede hablar. Entonces desde ahí es que hemos venido, bueno, la compañera Ivania que ha tenido problemas de conexión ahorita, es la que está trabajando conmigo el proyecto de educación popular. Todo esto lo hemos venido estudiando y entonces ahí ya venimos dando la respuesta, una respuesta que es parcial, donde tienen que haber muchas respuestas similares, generando un pequeño curso de técnicas de comunicación asertiva para la discusión política, dirigido a sectores con poca escolaridad e incluso con alta escolaridad, pero que no están acostumbrados y acostumbradas a discutir de política. Esto no es una cuestión de universidad. O sea, hay gente que estudia administración y estudia inglés y se pelean como si fuera de fútbol hablando de política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hablamos en la cátedra, por ejemplo, de que la tiranía ha reducido, para no decir que eliminado, el derecho legítimo de resistencia del pueblo,